Les doy la bienvenida a nuestra librería y, bueno, formalmente con este acto inauguramos el ciclo de presentaciones del año 2025, así que felicitaciones dobles. Para quienes vienen por primera vez, nunca me habrán escuchado decir esto, para quienes ya asistieron a otras presentaciones me van a escuchar repetirme, pero son cosas que no por repetidas son menos ciertas. Para nosotros siempre es una ocasión de alegría poder recibir un nuevo título en el catálogo. Entonces, estos encuentros, digamos, en los que, bueno, están los autores a quienes quizás pocas veces vimos, porque ahora, digamos, la tecnología nos permite trabajar sin necesidad de reunirnos ni de vernos en persona, pero bueno, en la presentación sí, están sus colegas, está su familia, están sus amigos. Entonces, bueno, todo tiene un clima festivo que se suma a nuestra alegría particular como editores de tener un nuevo título en el catálogo. Así que, bueno, en este caso estamos presentando Pública y Gratuita, el movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires entre 1983 y 2001 de Jan Cristal. Bueno, estamos en compañía de dos personas que se van a referir al libro, se van a referir al tema, se van a referir a Jan, no sabemos, pero que están mejor preparadas que yo para lo que es específico de este título. De todos modos, a mí como parte de la editorial, bueno, me da mucho gusto, en particular, pensar en este título que quizás en otros años, bueno, uno hubiera dicho un tema interesante, algo, un objeto de estudio lindo para abordar, pero este título hoy es mucho más convocante por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Parece mentira que estas dos palabras, pública y gratuita, que para nosotros tienen un carácter, una naturalidad, bueno, muy abigarrada, hoy estemos teniendo otra vez que explicarlas, ¿no? Otra vez que justificarlas. Así que, bueno, saludo doblemente la llegada del libro que aborda un tema que hoy se vuelve prioritario, como no lo hubiera sido quizás hace 2 años, a pesar de, bueno, del interés particular, de la seriedad de la investigación y de todo lo que reconocemos en el trabajo de Jan. Además, hoy le toca, digamos, salir al mar con estas tempestades. Es una verdadera ocasión para celebrar, Jan. Realmente un libro muy esperado, un libro muy querido y aparte un libro que está llegando precisamente en un momento ultra necesario. Muchas y muchos de quienes estamos acá hoy, en parte podemos estar porque las universidades están en un momento de huelga, están en huelga, y en parte tiene que ver precisamente con el desandar mucho en estos últimos años de lo que Jan nos cuenta en el libro, ¿no? Y poder tenerlo nuevamente en el centro de la escena como demanda fundamental. Pero bueno, les decía, es una ocasión para celebrar. Yo tuve la suerte, lo digo de antemano, de haber acompañado a Jan en parte del trayecto de su doctorado, pero le decía antes, a Jan el libro es realmente, a mi modo de ver, una contribución fundamental. Y lo digo no solamente en términos de una historización del movimiento estudiantil porteño, en un momento, o en 2 décadas básicamente, que no había sido lo suficientemente investigado, o sea, había una laguna de investigación en ese sentido, pero no es solamente eso. A mí me parece que buena parte de la contribución de Pública y Gratuita tiene que ver con que nos permite conocer de una manera muy original, muy sustentada y muy meticulosa la historia sociocultural y política del pasado reciente en la Argentina. O sea, va más allá. El punto de mira es la historia del movimiento estudiantil, pero las líneas que abre son en lo fundamental para comprender las dinámicas, para comprender el mediano plazo de la historia sociocultural y política del pasado reciente. Me traje algunas notas, básicamente para no ser diletante, pero no crean que vaya a leer demasiado. Y la primera que quería notar, algunas cuestiones que me interesa destacar particularmente, ¿no? de Pública y Gratuita. En principio, una de las cuestiones que me interesa destacar es que Jan ha decidido, y creo que parte de una decisión fundamental, que es separar conceptualmente algo que puede aparecer o que suele aparecer de manera imbricada, que es movimiento estudiantil de juventud universitaria.
Ya nos vas a contar mejor cómo llegaste a esa decisión, pero creo que es fundamental. Y es fundamental por varios motivos. En principio porque le permite construir con un aire muy fresco y muy novedoso la historia del movimiento estudiantil y porque a la vez, digamos, nos dice de qué manera en distintos momentos hubo una relación o qué tipo de relación se construyó entre ese movimiento estudiantil que analiza y las juventudes universitarias en un sentido más abierto. Y recordemos que a partir del 83-84, y es uno de los procesos que Ian va señalando con muchísima precisión, sobre todo estadística, uno de los grandes temas de la Universidad Argentina en particular y de la UBA específicamente, es la masificación de la matrícula. Ahí es una transformación muy importante en términos seculares de qué características tenía ese cuerpo estudiantil a partir del 83, 84, 85. Era masivo, definitivamente. Cambió en términos de su composición social, de su composición genérica, como nos muestra Ian, al final del recorrido, para el 2001, el cuerpo estudiantil de la Universidad Porteña era un cuerpo estudiantil feminizado, digamos, básicamente feminizado, y en algunos puntos, en algunos momentos, tramos muy importantes de la investigación, nos muestra el libro de qué manera la representación en el movimiento estudiantil corría aparejada y a veces no tan aparejada con, digamos, con ese estudiantado universitario más importante. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo no hubieron liderazgos femeninos fuertes dentro de las principales agrupaciones ni dentro de la federación. Eso es algo que va tirando y que me parece que está buenísimo poder plantearlo. Y me parece que también está buenísimo poder plantear esa distinción porque en distintos momentos a lo largo del recorrido que nos propone Ian, hubo, por un lado, una autorrepresentación por parte de muchas fuerzas del movimiento estudiantil, en tanto el movimiento estudiantil es la juventud universitaria. Es más, es la juventud, digamos, no, ni siquiera la juventud universitaria, es la juventud. Y eso, digamos, por parte de una autorrepresentación muy arraigada, si queremos, en lo que había sido ya el proceso de la reforma universitaria, digamos, ¿no? La juventud universitaria era la juventud en algún sentido, o se representaba como la juventud, sino también en un tramo que creo que es fundamental de la investigación de Ian, que es el encuentro, esa sinergia que se produce entre una de las grandes agrupaciones que él va a seguir, que es la Franja Morada, y el alfonsinismo clásico, donde Alfonsín en particular, digamos, solía tomar a la juventud universitaria y particularmente al movimiento estudiantil universitario como una suerte de sinónimo de la juventud, ¿no? Y Ian lo problematiza muy bien y lo muestra muy bien en el libro. Pero bueno, yendo ahora sí, mirado en perspectiva entonces pública y gratuita, creo que cuenta la historia o elige contar la historia del pasado reciente desde un movimiento estudiantil muy dinámico, muy politizado y hegemonizado por la Franja Morada. En prácticamente todo el periodo, con momentos de mucho cuestionamiento, y hacia ahí se llega, ¿no? Y aquí me parece que también está bueno ubicar el libro con una precisión historiográfica. Los estudios que contemporáneamente se realizaban en la década del 80, por ejemplo, en torno a los por entonces llamados nuevos movimientos sociales, no solían tomar en cuenta al movimiento estudiantil, que no era uno de los nuevos movimientos sociales de los 80, ¿no? Los movimientos sociales nuevos eran en ese momento derechos humanos, feminismo, movimiento de mujeres. Entonces había quedado relativamente opacado como movimiento, como objeto de análisis para pensar la política, para pensar las transformaciones de la política. La década siguiente, que es la década del 90, surgen otros movimientos sociales, en concreto personas desocupadas, digamos, y nuevamente el movimiento estudiantil queda opacado, digamos, o queda relegado dentro de lo que serían las investigaciones de las ciencias sociales. Entonces, Ian resitúa al movimiento estudiantil universitario, le da un lugar, y le da un lugar, insisto, que es en sí mismo y como puerta de entrada para analizar otros procesos. Y uno de los subtítulos posibles podría haber sido auge y caída de la Franja Morada en el movimiento estudiantil universitario, porteño, ¿no? Y a partir de ahí, o de este ángulo de análisis, el libro propone una mirada que creo que es muy atenta
a la construcción de un tipo de sistema universitario a partir del 83 y de un modo de hacer política en la universidad que se va construyendo, y esto creo que es una de las líneas más interesantes, en paralelo y que potencia también al orden político democrático que se inaugura en el 83. Mostrando, y creo que desde esa ventana, las posibilidades y los muchos límites que va teniendo casi inmediatamente, ¿no?, ese orden democrático que se va construyendo. Solo para darles una idea, los primeros capítulos en sentido estricto arrancan en el 81-82, o sea, no necesariamente en el 83, con el momento de la apertura política y con el momento de la repolitización especialmente de los sectores juveniles. Y van marcando precisamente, sobre todo el primer capítulo, el pulso de ese ascenso al apogeo, por así decirlo, ¿no?, de la franja morada, en directa asociación con las redefiniciones de una fuerza política, del radicalismo, y en particular con una candidatura que va a ser la de Alfonsín. Y en lo que va mostrando, y creo que lo hace de una manera muy, muy, muy original, desde muchas perspectivas, cómo se va a combinar, en principio, lo que uno podría llamar un círculo virtuoso, ¿tá?, dentro de lo que serían las relaciones entre una fuerza política universitaria, una fuerza política general y una candidatura. Y, digamos, también nos muestra precisamente cómo en esa sinergia Alfonsín se va afianzando digamos, en la rama juvenil de su partido y más concretamente en la rama universitaria. Y en esa relación que yo llamaría simbiótica entre Alfonsín y la franja va a ser clave en muchos sentidos. En términos representacionales, y Ian lo muestra muy bien, Alfonsín se proyecta como el candidato de los jóvenes o el candidato de esa nueva generación que se va armando en democracia. Por otro lado, también en términos representacionales, hay una proyección de esa nueva juventud, o de esa juventud radical, básicamente, y universitaria en particular, como el mascarón de proa de una nueva cultura democrática que se estaba construyendo en ese mismo movimiento. Y también aquí nos muestra, por lo menos en términos retóricos y en términos más retóricos que otra cosa, en realidad, ¿no?, como una ruptura tajante con un pasado entonces muy cercano, que era el pasado del 73, digamos, ¿no?, de una década atrás en ese momento. Y aquí creo que hay algo de lo que el libro discute, lo que el libro muestra, y lo muestra porque está atento no solamente a los fenómenos de representación, sino también a los fenómenos de las prácticas concretas mismas de ese movimiento estudiantil, y también a las variables ideológicas, y que tiene que ver con que en ese momento fundacional, si queremos, 82, 83, 84, muchas de las prácticas del movimiento estudiantil se reconocían como formatos, si queremos, ¿no?, en prácticas que podríamos localizar en los 70, ¿no?, las asambleas, los cuerpos de delegados, digamos, formatos de movilización en esa salida de la dictadura, que después van a ser institucionalizados, si queremos, o que van a ir desapareciendo, pero que en realidad evocaban a otros momentos. Y lo mismo me parece que nos lo muestra Ian, no solamente ya con la franja, sino con otras agrupaciones políticas, que se trataba de fuerzas, de brazos universitarios, de fuerzas políticas juveniles en este caso, o que se definían como juveniles, pero que ya, digamos, que eran intergeneracionales, o sea, que había estudiantes que participaban y que obedecían, que sus tradiciones, sus ideas, pertenecían o se habían construido por lo menos con una década de antelación. Entonces también hay una novedad que es muy interesante de poder plantearla, digamos, ¿no? En ese momento transicional también opera, digamos, un momento de encuentro intergeneracional en esas fuerzas políticas que hacen a esta apertura. Y ahí también, y me gustaría señalarlo, hay algo súper interesante en torno a cómo Ian encuentra que el manto de la democracia, el manto del lenguaje de la democracia, es uno, pero que en las fuerzas más importantes políticas que actúan en el movimiento estudiantil porteño hay otras líneas ideológicas todavía muy importantes, ¿no? El discurso de la liberación, el discurso de la revolución, el discurso, si queremos, de un antiimperialismo entendido en un sentido concreto, que producen en algunos casos una relectura de fenómenos anteriores, en concreto de la reforma universitaria, ¿no?, del legado de la reforma.
Pero bueno, es un mosaico, sobre todo, insisto, en los primeros capítulos es muy evidente, en el cual, digamos, es una bajada, es una mirada a los procesos de transición política de la década del 80, mirados desde uno de los actores más relevantes, si queremos, ¿no? Que es el movimiento estudiantil porteño. Y aquí me interesaría plantearnos entonces, digamos, ¿no? Cómo esa historia que nos cuenta Jan, si queremos, hilvanada en torno a la franja, va entrando ese círculo virtuoso inicial, de a poco va viniendo un círculo vicioso, digamos, ¿no? El recorrido de la franja es en parte también el recorrido del propio gobierno de Alfonsín, pero me interesa plantear una mirada que tiene, que nos trae el libro, en torno en concreto a una de las grandes demandas que esta fuerza política tan importante tiene que, en su construcción hegemónica, ¿no? Tiene que lograr incorporar, que es la del ingreso irrestricto. Si hay un eje, digamos, importantísimo, una demanda importantísima dentro de la juventud universitaria en general y el movimiento estudiantil en particular, tiene que ver con bajar las restricciones al ingreso. Que por otro lado se liga de manera absoluta y directa con el fenómeno concreto de la masividad de la universidad y cómo se gestiona esa masividad de ahí en más, ¿no? Entonces, en parte, y creo que lo muestra súper bien el libro, se trata de una fuerza política que de a poco podríamos decir que va siendo una fuerza cuyos cuadros, o muchos de sus cuadros, van a militar en la gestión universitaria en concreto, digamos, no va a ser una fuerza de gestión después. Tienen que negociar, digamos, tienen que negociar con el resto de las fuerzas políticas y tienen que negociar también con los cuadros políticos de su propio gobierno, ¿no? Y ahí hay algo del laboratorio de cómo se construye una política pública y una política universitaria en concreto, que el libro lo muestra súper bien y que por otro lado subraya y subrayo, distingue a la universidad pública argentina del resto de las universidades públicas latinoamericanas, digamos. No necesariamente es la gratuidad, en algunos casos sí, en algunos casos no. Es el tipo de ingreso a la universidad, digamos, ¿no? El rasgo que la va a singularizar más fuertemente. Y Jan lo muestra muy bien, ese rasgo que singulariza el sistema universitario público argentino es parte de una conquista, de un logro, de un movimiento estudiantil. Y eso, digamos, es mirar la política de abajo arriba, si queremos, ¿no? Y me parece que acá está, es uno de los grandes hallazgos del libro para pensar precisamente la historia del sistema universitario, pero también para pensar la historia de la política en ese contexto en particular. Y también, digamos, me parece que es muy valorable, es muy valorable pensar, como lo hace Jan, el modo en el cual esa fuerza política en particular va a ser durante los 80, o va a tener como dos núcleos de asedio, ¿no? Hay diferentes, en cada capítulo Jan después va mirando una fuerza del movimiento estudiantil, una fuerza política del movimiento estudiantil diferente, y para los 80 creo que la lección es fabulosa, ¿verdad? Mira a la juventud intransigente y a UPAU, ¿no? A los liberales más que después se van a vincular con la UCD. Y los mira y construye una historia de esas propias fuerzas políticas sobre las cuales hay menos o mucho menos de lo que uno querría que hubiera, ante lo cual también es un aporte fundamental en el libro para esa comprensión, pero también para ver, digamos, cómo se va constituyendo un mosaico, ¿no? Un mosaico por izquierda, por derecha, de las fuerzas que activan en el movimiento estudiantil. Me interesaría, para no monopolizar el micrófono, pautar dos cuestiones más, digamos, ¿no? Hay y lo digo también por el orden del libro. Hay un capítulo intermedio, que es un capítulo en el cual Jan trabaja con la noción de desencanto, despolitización, digamos, ¿no? Que va técnicamente hablando entre el 87 y el 92, 93. Y el 93, que creo que es fundamental nuevamente para entender precisamente los procesos de politización, despolitización sobre todo, ¿no? Porque le pone una mirada más que a la noción de despolitización, bueno, los jóvenes despolitizados, los jóvenes que se frivolizaron, los jóvenes macedonistas, si queremos, en ese momento, es a captar las incipiencias también, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en esas modalidades? ¿Quién se vincula con el universo de la política estudiantil? ¿Quién se vincula con la política y de qué manera lo hace, ¿no? Y ahí creo que también hay una mirada fundamental, que es no quedarse
con la noción de desencanto solamente o con la noción de despolitización, sino sobre todo de intentar ver, bueno, de qué manera se construye la relación de las juventudes universitarias en general y del movimiento estudiantil con la política. Y va divisando, ¿no?, como líneas emergentes, algunas que son residuales y que van a ser residuales después, digamos, pero sobre todo me interesa plantear que para ese periodo que pareciera entre paréntesis, incluso, digamos, para las historias políticas más en general, Ian le pone el ojo fino y encuentra emergentes, por lo menos, ¿no? Emergentes de, no mirando por lo que vendrá o por lo que se consolide después, sino porque hay nuevas formas de vinculaciones con el universo de la política. Y aquí me voy a centrar entonces en los últimos capítulos en particular, y que nuevamente, digamos, ¿no?, la mirada al movimiento estudiantil universitario, insisto, para del 95 en adelante, ¿no?, cuando se inaugura un nuevo ciclo muy intenso de protestas sociales, sobre todo hacia fines de la década del 90, fue un actor tomado, o se tomaba como un dado, ¿no?, la existencia misma del movimiento estudiantil universitario, o directamente no entraba dentro del cuadro porque no pasaba por ahí la novedad. ¿Está? Pero lo que nos muestra Ian es que hay muchas novedades dentro del movimiento estudiantil universitario en la segunda mitad de los 90 en adelante. Hay muchas novedades que tienen que ver no solamente, si queremos, novedades dentro de ciertas continuidades importantes. Recuérdenlo, el año 95, el año en el cual se sanciona la Ley de Educación Superior. Piénsenlo así, de las 33 universidades, 25 fueron tomadas, digamos, ¿no?, incluyendo las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, con un nivel de masividad, con un nivel de participación muy alto, muy, muy alto, y que es, digamos, modalidades y repertorios de acción del movimiento estudiantil relativamente clásicos, digamos, ¿no?, pero en el que se combinaron, o a partir del 95, se combinaron fuerzas políticas muy diferentes a las que se conocían, incluyendo una renovación del repertorio de las izquierdas estudiantiles, ¿no?, y que ahí me parece que está buenísimo ver como un mapa más generalizado, si bien efectivamente la Franja Morada seguía teniendo la hegemonía de la Federación Universitaria, la participación en la dirección de los principales centros. Ya nos va mostrando, digamos, ¿no?, de qué manera se produce una articulación muy importante de varias de esas agrupaciones de las izquierdas en la universidad, con lo que por entonces eran, ahí sí considerados por la sociología o por las ciencias sociales, los nuevos movimientos sociales, digamos, personas desocupadas, del autonomismo, por otro lado, ciertas tendencias muy, muy diferentes. Entonces, dentro de lo que uno podría pensar en una gran continuidad en términos de repertorios de acción, de liderazgo dentro de las fuerzas políticas, hay un mare magnum que, si podríamos decir, hasta anticipatorio, ¿no? Estamos hablando del 95 versus el 97, 98, que es cuando se vuelven más visibles las protestas con otros actores sociales que van a ser los más recordados de la década del 90. Y nuevamente, digamos, me parece que está buenísimo seguir el hilo, este hilo del apogeo y caída transitoria de la franja, porque nuevamente a partir de seguir con detenimiento los elencos políticos de la franja, los cuadros, pero también las modalidades de acción, es que nos permite, creo, el libro una entrada súper interesante a la construcción de la candidatura, de la presencia pública de la alianza, digamos, ¿no? Hay algo para comprender en particular de cómo se gesta en parte esa propia candidatura de la Rúa, digamos, ¿no?, que puede ser incomprensible sin mirar con lupa, como lo va haciendo él, este pasaje, ¿no?, de cuadros de la Franja Morada, primero a la Ciudad de Buenos Aires, después a Nación, ¿no?, con el... Y ahí nuevamente, digamos, ¿no?, la elección, básicamente la elección de trabajar con distintas fuerzas. En los últimos capítulos trabaja Ian con la corriente, con el CEPA, y también trabaja con los independientes, permite nuevamente revisar, digamos, cuáles eran las alternativas políticas que se iban configurando en las izquierdas y hacia dónde estaban apuntando en las izquierdas universitarias. Entonces, ¿hay un hilo? Sí, definitivamente. El hilo es el movimiento estudiantil, el hilo es la fuerza hegemónica de ese movimiento estudiantil, pero ese hilo es el que le permite, a mi modo de ver, reconstruir e interpretar fuertemente un fresco
muy, muy, muy palpable, muy reconocible, pero a la vez en lo reconocible encontrar lo que hay que explicar, ¿no? O sea, que eso me parece lo más interesante del libro, ¿no? Entre las millones de cosas. O sea, es una historia reconocible, sí, definitivamente, pero que uno la tomaba como un dado y ya la interroga de pe a pa, y creo que ahí está la riqueza para la historia del movimiento estudiantil y voy a insistir para la historia reciente. Así que felicitaciones. Bueno, Ian, te quiero felicitar. Yo también estoy muy conmovido con la aparición del libro. Para mí, además de que nos une una amistad hace muchos años que trabajamos juntos con él y con otros compañeros. Acá está Juan, está Pablo, compañeros del equipo de investigación, y que representa también, digamos, la construcción de una historia que se viene escribiendo en base a una investigación muy rigurosa desde los años 40. Empezó Juan a trabajar, y la verdad que digamos, reconozco en este libro parte de toda esa acumulación que compartimos. Entonces tengo una imposibilidad de distanciarme un poco del libro, ¿sí? Eso quiero que lo sepan. Después, que es un libro obviamente de una relevancia para la actualidad enorme. No quiero abundar en analogías históricas, porque en general se suelen ser ejercicios bastante divertidos, pero inútiles. Entonces hay que tener esa prudencia. Pero me parece que es un libro que es imprescindible para el activismo estudiantil en el presente, las circunstancias de los enfrentamientos por la defensa de la universidad pública y gratuita que se vienen dando en los últimos años y en el último año y medio con más intensidad. Dicho esto, es un libro que, si uno, digamos, conoce la historia de lo que pasó, no con el detalle del libro, pero conoce la historia de lo que pasó, uno podría pensar, bueno, cómo fue, digamos, en su origen y su final, todo un ciclo, como si fuera algo teleológico, pensaría, ¿no? Pero cuando uno lee el libro, yo además tuve la suerte de leer la tesis de Ian antes, uno se da cuenta que es un libro donde se combina muy bien, y es muy difícil de hacer esto, la fuerza de grandes tendencias de la historia política, social, económica, cultural, en Argentina, en el mundo, cómo eso se intersecta, de la historia propiamente universitaria, con la contingencia, ¿sí?, de la acción de muchísimos actores con distintos niveles, ¿sí?, que actúan en distintos niveles de toda esa escala de lo social y político, ¿no? Entonces ahí uno se puede encontrar con que no está nada resuelto nunca, ¿sí?, aunque la historia tire para un lado, ¿no? Y voy a leerles acá algo que a mí me fascinó encontrar. Entenderán cuando les lea por qué me fascina encontrar esto, que dice, bueno, a comienzos de 1995, hace 30 años, varios cronistas daban por sentado el pronto arancelamiento de las universidades, como manifestaba un suplemento de Clarín que afirmaba que, cita, a pesar de los históricos reclamos de los estudiantes, el arancelamiento es casi una realidad. Cierro la cita. Pocos meses después, la aprobación de la Ley de Educación Superior parecía confirmar estos presagios. La universidad pública podrá cobrar aranceles, titulaba Clarín en su portada. Bueno, pasaron 30 años, ¿sí? Es casi un hecho, ¿sí? ¿Qué pasó? Y les recuerdo un poco el escenario del 95, porque Menem había modificado la Constitución a gusto y piacere para ser reelecto, ¿sí?, con el apoyo de Alfonsín, ¿no? Y habían hecho una ley federal de educación y luego una ley de educación superior, que después podemos abundar un poco en las circunstancias de su aprobación, las circunstancias bochornosas de su aprobación, ¿no? Pero
Un momento, si alguien se tiene que imaginar a alguien con mucho poder, es Menem en el 95. ¿No? Y el movimiento estudiantil en parte perdió y en parte ganó. Y eso lo refleja muy bien este libro, ¿no? Esta cuestión de la no linealidad de los resultados de los enfrentamientos, de los procesos de acumulación que uno va viendo en este proceso. Realmente en esa cabeza teórica, yo voy a decir sociológica, él es de historia, pero no importa, sociológica que pone a funcionar Ian cuando hace su investigación, cuando va ordenando, tamizando, viendo todo ese proceso, hay un elemento que para mí es fundamental, que es que cada uno de los periodos tiene una lógica propia. Ok, uno puede decir, hay ciertas continuidades, hay ciertos hilos, ¿no?, que no parecen tan visibles y de golpe aparecen. Pero es cierto también que comprender al movimiento estudiantil de, por ejemplo, de la transición o de los primeros 80, ¿sí?, un montón de lógicas de cómo son los enfrentamientos, cómo se articulan esos enfrentamientos con las fuerzas políticas, con las discusiones políticas y culturales más en general, ¿sí? Exige determinado tipo de aproximación, pero cuando uno pasa a los años 90, ¿no?, y entre los 80 y los 90 pasaban algunos pequeños eventos de la historia universal, ¿no?, ve que esos clivajes de los 80, y eso lo muestra muy bien Ian, bueno, ya no son operativos, ¿no? Bueno, todavía quedan algunos resabios de eso, uno podría encontrar algunas supervivencias, pero en el movimiento estudiantil empiezan a jugarse muchas otras cosas muy diferentes a las de los 80. Incluso lo contradictorio que son todos estos procesos, porque uno podría pensar, por ejemplo, ¿por qué en los 90 no hubo una agrupación del perfil de UPAU con éxito en la UBA? Bueno, justamente lo que nos muestra el libro de Ian es que hay niveles de análisis para entender el movimiento estudiantil. Hay un nivel de análisis que es propiamente de las agrupaciones, de las facultades, de la estructura universitaria, de sus gobiernos y demás, y cómo eso se articula con partidos y gobiernos nacionales y demás, que no lo podés extrapolar, ¿sí? Y se me vienen al caso fenómenos o procesos que vinieron después del periodo de Ian, pero que me parece que son bastante reveladores de esto que decimos, por ejemplo, ¿por qué a la UPAU no le fue bien en los 90? Que es, por ejemplo, durante el siglo XXI, ¿no?, el kirchnerismo tuvo más fuerza estudiantil más sobre el final del kirchnerismo y ya durante el periodo de Macri, no durante el kirchnerismo. Y podríamos hacer la comparación ahora. Uno dice, bueno, ¿cómo le fue a los libertarios en las elecciones universitarias del año pasado? Bueno, le fue muy mal, ¿sí? Entonces, ahí lo que quiero decir es que hay cierta traducción, ciertas mediaciones de la experiencia universitaria, que además esas mediaciones tienen su acumulación histórica, su densidad, ¿no?, en la cual, bueno, de golpe cambian vientos políticos en el país, pero en la universidad no es tan sencillo que eso cambie en el mismo sentido, a la misma velocidad, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Después, como decía Valeria, el libro tiene una gran virtud, que es que no es una historia de expectativas frustradas. No es simplemente eso, ¿no? Obviamente hay expectativas frustradas, ¿sí? Yo me imagino que muchas de las personas que participaron de la transición democrática, que militaban en política, tenían expectativas sobre cómo iba a ser nuestro país, seguramente mucho mejores, ¿no? Nadie soñaba con la cantidad de pobreza que hay, nadie soñaba con
la facilidad con la que se reprime, nadie soñaba con un montón de cosas muy difíciles de la Argentina. Y también creo que nadie soñaba con una universidad que está siempre al borde del colapso, ¿no? Y digo, del 83 a nuestros días, ¿sí? Y acá el libro lo muestra hasta el 2001, hemos pasado por cosas terribles y hemos sostenido la universidad. Hay una parte que dice, creo que lo citás a Pablo Buchbinder, ¿no? Que el costo de la universidad lo asumimos los docentes y los estudiantes, ¿sí? Algunos no cobrando, otros cobrando sueldos que son muy, muy bajos, los estudiantes cursando en condiciones muy, muy incómodas, muy difíciles, ¿sí? Y aún así, ¿sí? Digamos, aún así hay universidad pública gracias a todo eso. Es decir, no es algo que nos lo han dado, ¿sí? No es algo que nos lo dio la democracia del 83. A la democracia del 83 hubo que mostrarle los dientes muchas veces. Y acá yo me acuerdo hace un tiempo había visto un edificio muy lindo que tenía la firma de un arquitecto y le mandé la foto a él, que era el decano de arquitectura de los 80, el decano radical de los 80, que dijo, bueno, habría que ver si no arancelamos, porque por ahí, viste, nos solucionan algunos problemas de financiamiento que tenemos, ¿no? Le digo, mira, acá está tu amigo, le mandaba la foto. Pero es algo impresionante porque el corte sobre estas cosas no es un corte fijo, ¿sí? No es un corte fijo, no es tan fácil establecer, ¿sí? Hay actores o hay grupos que parece que están en contra, pero de golpe hay algunos que no, ¿no? Y ahí uno se encuentra con enfrentamientos hasta dentro de la propia franja en ese periodo, ¿no? Entonces me parece que eso tiene una enorme riqueza el libro. Después me parece que, bueno, ahí Valeria lo marcó, tiene una riqueza muy grande mostrar todos estos cambios sociodemográficos y también de la sociabilidad, vamos a utilizar un término quizás un poco viejo, ¿no? De las culturas juveniles que se fueron sucediendo. Yo creo que en esto de las cuestiones precursoras, ¿no? Del movimiento estudiantil y el empuje en determinados temas y cuestiones, todo el trabajo del Rojas en los 80 respecto de las disidencias ha sido impresionante, ¿no? Y ahí han hecho grandes trayectorias, grandes ídolos e ídolas de muchos de nosotros, por ejemplo Tortonese, ¿no? que me parece un tipo muy gracioso, pero me parece también que el movimiento estudiantil ha dado estos enfrentamientos. Hay un elemento que en cada capítulo aparecen distintos apartados con distintas agrupaciones que son agrupaciones clave del periodo y están muy bien presentadas porque te dice, bueno, esta agrupación es clave, expresa todo este espectro, en este espectro están todas estas organizaciones también, ojo que hay algunas cuestiones que no son exactamente así, pero con esto yo más o menos te presento cómo aparecen este tipo de agrupaciones, ¿no? Y ahí me parece que lo que tiene de fortaleza es justamente cómo las agrupaciones articulan expectativas, articulan contextos, leen contextos, ¿sí? Movilizan o desmovilizan, ¿sí? Es decir, no es un espacio solo de expectativas, no es un espacio solo de, bueno, vino el neoliberalismo, bueno, vino la transición, ¿no? ¿Cómo se leía la transición? ¿Cómo se leían los 80 en el movimiento estudiantil? También fue una disputa, ¿no? También fue una disputa y podría haber salido para otro lado la cosa, ¿sí? Podría haber salido para otro lado, podría haber prevalecido la mirada más a lo UPAU, ¿sí? No estuvieron tan lejos en algún momento de imponerse,
Y lo mismo digo respecto de esto, por ejemplo, en los 90, ¿no? Porque ahí uno puede encontrar cómo se vuelven a leer eventos y procesos del pasado de otra manera, ¿no? Esta recuperación de la militancia de los 60 y 70 en los años 90, sobre todo en la segunda mitad de los años 90, me parece paradigmático de este ejercicio de lectura y relectura. Si uno mira cómo leían en los primeros 80 al movimiento estudiantil de los 60 y los 70, era fundamentalmente condenatorio. Bueno, alguna parte. Bueno, después... No, yo no te digo que sos un microbio en absoluto. No, está bien. La franja morada, el libro lo muestra, ¿sí? Tiene una mirada sobre los 80, en los 80, primeros 80, de enorme distancia. Documentos públicos. Bueno, puede ser. Ahora, dicho esto, ¿sí? La mirada en los años 90 es una mirada de una recuperación, no solo de lo que fueron esas luchas del pasado, sino también y fundamentalmente una recuperación de algunos elementos de las formas de acción, no necesariamente, digamos, volver a armar una guerrilla, no estoy diciendo algo así, pero sí en el sentido de la acción directa, incluso en ciertos casos, de si es necesario algún tipo de violencia defensiva, ¿sí? Y en ese sentido es paradigmático todo lo que fue el contexto de la Ley de Educación Superior, ¿no? El combate contra la aprobación de la Ley de Educación Superior. Porque ahí tenemos acción directa, tenemos movilización en la calle, tenemos incluso el cerco estudiantil al Congreso. Hay una primera sesión en la Cámara de Diputados en la que no pueden entrar los diputados a votar la Ley de Educación Superior porque el movimiento estudiantil cerró todas las puertas de acceso, ¿sí? Bloqueó todas las puertas de acceso, lo cual naturalmente es un ejercicio del enfrentamiento que está fuera de las instituciones y de las formas permitidas de disidencia, de discusión política y demás, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo aparece algo muy fuerte, que no es que no pasó nunca, pero que a partir de mediados de los 90, nosotros podemos encontrar en este libro una ruptura, ¿sí? Con esas formas de la política más institucional. Como que si uno mira un poco esa trayectoria de la franja morada hacia las oficinas, hacia la administración pública y demás, hacia las instituciones fundamentalmente, uno va a ver que hay una parte que está creciendo al costado de franja morada durante los 90 y que franja morada en parte se ve reflejada en esa nueva radicalización y hay algunos documentos, elementos que se muestra eso, que la franja toma un poco ese desafío, ¿sí? Pero es una mirada, ¿sí? que ya no es institucional de la política, ¿sí? Que ya es una mirada, yo diría, mucho más disruptiva, mucho más centrada en la acción directa, y que coincide con una mirada sobre el sistema político, que no es casual, coincide con una mirada sobre el sistema político de la democracia, que luego desemboca, no digo que es lo que lo creó, pero luego desemboca o confluye con el que se vayan todos, ¿sí? Las expectativas defraudadas en el 2001 de esa democracia, de esos largos años, 18 años de democracia, en un sistema
que, bueno, está muy lejos de, no solo en cuestiones de representación, sino en cuestiones de la propia vida social, económica, ¿sí? Está muy lejos de ser un orden más que aceptado, como festejado, ¿sí? Empieza a ser muy cuestionado durante la segunda parte de los 90. Y en eso uno puede ver que hay climas culturales, sin duda, ¿no? Yo hace muy poco tiempo hice un ejercicio que se los recomiendo. Vi una película de la segunda parte de los 90 que se llama El Club de la Pelea, que es un éxito total. Y uno diría, bueno, ¿cómo la vería hoy la gente el Club de la Pelea? ¿No? No la verían de la misma manera, ¿no? Es una película antisistema de los 90, pero hoy sería vista con otros lentes. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ¿cómo se lee la acción directa, el ejercicio de la violencia colectiva frente al sistema y cómo el movimiento estudiantil en algunos momentos está muy institucionalizado y en otros va rompiendo eso, ¿sí? Va rompiendo eso y se relaciona muy bien con eso. Y cómo hay grupos que en otros contextos, ¿no?, pueden recurrir a algún tipo de ese tipo de acciones, pero si el contexto no lo da, ¿no?, como que quedan girando en el aire esos grupos, ¿no? Entonces, me parece eso impresionante del trabajo de Jan, la capacidad de mostrar estas cuestiones. Hay un elemento ahí que me parece clave también, es cómo él muestra la política neoliberal de los 90 para la universidad, porque es una política muy orgánica. Es una política muy orgánica y muy, y es profundamente transnacional, ¿no? A la Argentina le aprueban unos créditos muy grandes del Banco Mundial para hacer todas estas reformas, y estas reformas tienen determinado formato al que hay que llegar. Y eso lo hace un partido que tiene la fuerza de, escuchen bien, reformar la Constitución. Es enorme el consenso que tenés que tener para eso. Y eso no pudo avanzar linealmente. Del otro lado, para pensar el neoliberalismo hoy y los desafíos hoy, bueno, hoy no es ese el esquema, ¿sí? Hoy no es que hay un gran plan para después de esto, hoy es simplemente desmantelarlo y que sea lo que sea, ¿sí? Entonces eso tiene otra fuerza. Me parece que la propuesta menemista tuvo una fuerza muy diferente. También es cierto que hay que ver las fuerzas relativas de lo que se le opone, ¿no? La oposición social al menemismo en aquel momento, la oposición social a este gobierno en este momento al respecto. Y me quedo con un último elemento, no quiero abundar más, pero que tiene que ver con estas cuestiones de la política internacional. Porque, bueno, acá hay algo muy interesante, que es el lugar de Nicaragua en toda una generación de los 80, ¿sí? De la militancia del movimiento estudiantil. Y ahí me parece que, bueno, la caída de Nicaragua, él tiene una cita a alguien que entrevistó que dice, bueno, nos impactó más que la caída del muro, ¿no? La derrota del sandinismo en Nicaragua. Aunque la forma no fue la misma, ¿no?, habría que pensar también en el contexto del movimiento estudiantil del siglo XXI, la experiencia del chavismo, ¿no? La experiencia del chavismo, porque en algún momento del siglo XXI, bastante temprano, con Chávez en sus mejores condiciones, ni el más trosco o anarco del movimiento estudiantil se animaba a decirle que Chávez iba para el desastre, ¿no? Todo el mundo era muy, cuando había crítica era muy cuidadosa la cuestión, porque todo el mundo se emblocaba ahí, por lo menos, ¿no? Después con todas las posibles discusiones que podían haber.
Pero es cierto que, digamos, el proceso bolivariano, bueno, ya no es lo que era, vamos a decirlo de una manera soft, ¿sí? Hace ya bastante tiempo, y que además tiene un impacto sobre la izquierda latinoamericana y sobre las derechas latinoamericanas enorme. La migración venezolana, la articulación de esas redes más conservadoras a nivel continental y todo. Bueno, ¿cómo impacta eso también en las agrupaciones? ¿No? Porque parece gracioso, pero todos fuimos chavistas, un poquito más, un poquito menos. Algunos muy, muy, muy chavistas. ¿Sí? Y ahora es el apestado, ¿no? Entonces yo creo que eso, quizás ahí en las trayectorias, pensando problemas más como el impacto transnacional, son también interesantes, ¿no? Como cuando el movimiento estudiantil se juega muy fuerte con algunas experiencias, y bueno, cuando cambia el viento histórico, como queda parado, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy difícil hacerle justicia al libro hablando. Es una invitación realmente a leerlo, es riquísimo, está buenísimo, y vamos a hacerle publicidad. Se lee fácil, ¿sí? Está muy, muy bien escrito. Bueno, como ustedes saben, esto es la presentación de un libro y es un poco una despedida. Algunos han venido por una u otra de las cuestiones. No, vinieron todos por el libro, pero también a despedirnos. Este jueves, en 3 días, nos vamos a Berlín, Alemania, por un tiempo. Varios lo saben, otros por ahí se están enterando ahora. Así que bueno, se imaginarán en la que estamos. Sepan disculpar si digo alguna incoherencia. Pero bueno, estoy muy contento de poder hacer esta presentación antes de irnos. Le quiero agradecer a Bren y a Hu primero por no solo acompañarme, sino alentarme a hacer esto en medio de toda esta movida en la que estamos. Y bueno, vino mucha gente de muchos lugares. Les quiero agradecer a todos y a todas, colegas, familia, amigos, amigas. Quiero agradecerle a Udeva por editar este libro. La verdad que es muy difícil publicar un libro hoy. Hace tiempo viene siendo algo muy difícil en Argentina. Es un honor tener un libro publicado por esta editorial y bueno, quiero agradecerle a todo el equipo, a Ximena, a Angie, que fue la editora, todo el equipo de la editorial, gracias. Bueno, agradecerle a Mariano, a Valeria, bueno, un placer. Realmente les agradezco muchísimo por sus comentarios, por su apoyo siempre. Valeria fue mi codirectora de tesis, fue fundamental para este trabajo. Lo mismo Mariano, con quien compartí todos los espacios que él nombró y hace mucho tiempo venimos trabajando juntos. Tengo que agradecer también a Pablo Buchbinder, que bueno, justo tocó la situación que él viajó y vuelve cuando nosotros ya no estemos, así que no había forma de coincidir para que él pudiera estar. Está ahora de viaje, pero bueno, obviamente él fue el director de la tesis, es el director de la colección Historia y Memoria de la UBA de Udeva, y bueno, también fue una persona fundamental. Hay muchos otros colegas también, les quiero agradecer mucho. Yo tuve la suerte de ser parte de dos grupos que me marcaron mucho, me ayudaron mucho en la investigación. Uno es el grupo de investigación sobre movimientos estudiantiles, universidad, junto con Mariano, con Juan, con Pablo, Guadalupe, que justo también está de viaje. Bueno, acá hay bastante otra gente, Josefina, Iris, Cecilia. No sé si me estoy olvidando de alguien, espero que no. Gracias también por venir y por estar siempre apoyando. Y el otro grupo del que formé parte y también fue importante fue el Núcleo de Historia Reciente de UNSAM, que compartí con Valeria, con Marina, Franco, y con todo un grupo de investigadores, Florencia, bueno, y muchos otros colegas que fueron muy importantes. Bueno, y hay otros colegas de otros espacios que también compartí, Hernán, la gente del CETI, Sandra, digamos, colegas que para mí es muy importante que también estén hoy acá. Pablo también, que es amigo y uno de los primeros historiadores que conocí y también muy importante. Gracias. Muchos protagonistas de este libro que hoy están acá, o sea, gente que estuvo en el movimiento estudiantil de estos años, algunos pude entrevistar y que vengan hoy es súper importante para mí también.
Carlos Herrera, Pepe de Michelis, Adrián Gindín, Guillermo Rocha, Guillermo Caporaletti. No sé si falta nombrar a alguien. Invité a todos los que entrevisté. A Maslatón también lo entrevisté, pero bueno. ¿Quién? Es un tipo muy ocupado. Pero bueno. Bueno, qué bueno. Nada, veo muchos compañeros de militancia míos también, del movimiento estudiantil. Gracias por estar. Digamos, yo creo que es evidente para el que lee esto, más allá de que es un trabajo académico, que pueda decir, che, pero este tipo en algún lado militó. Y sí, creo que esa experiencia que tuve en el movimiento estudiantil y en la política también enriqueció mucho el libro también. Bueno, no quiero aburrirlos con los agradecimientos, quiero agradecer también a mis viejos, a mi papá y a mi mamá. Creo que la primera marcha a la que fui, al menos lo que pude reconstruir, fue, para que conozcan, que me llevaron, más que fui, ¿no? Fue la marcha de Semana Santa del año 87, la de La Casa Está en Orden, es así, ¿no? Mi mamá lo confirma. Tenía 3 años yo, así que, bueno, se imaginarán que de muy chico todo el universo del movimiento social en la Argentina lo conocí y seguro que no es casualidad que después me haya interesado investigar estas cuestiones. Bueno, les quiero contar un poco cómo fue el proceso de hacer este libro, compartirlo con ustedes, porque la realidad es que hace como 10 años que estoy trabajando sobre esto. En 2015 arranqué con el doctorado y con esta investigación. Fueron muchos años con eso, ¿no? Investigar en historia en gran medida, es ir al archivo. En mi caso fue mucho ir a la hemeroteca, que está acá a un par de cuadras. Acá enfrente está la hemeroteca de revistas y a la vuelta está la hemeroteca de diarios. Son horas y horas de mirar diario, colgarse porque encontrás miles de cosas, publicidades, cualquier otra cosa de lo que estás buscando que te interesa, le sacás fotos, después no te sirve más que para volver a verlo. Pero en buena medida se trató de eso, de hacer entrevistas, de buscar información estadística, documentos, bueno, tomar algunas decisiones también. Es un periodo muy largo, entonces dónde enfocarse, qué agrupaciones profundizar y cuáles no, y que no por eso dejan de ser importantes. Yo intenté, como dijo Mariano, nombrarlas a todas, o sea, prácticamente creo que no hay ninguna agrupación mínimamente relevante que no por lo menos esté mencionada, pero una cosa es mencionarla y otra después dedicarle un apartado. Entonces, bueno, también eso, y en función de eso también a quiénes entrevistar. Ahí me decía Pepe que alguno que le dio el libro le criticaba, che, pero hay muchos de Franja entrevistados. Y obvio, dirigió el movimiento estudiantil todo este periodo. Deberían ser, lógicamente, los que más entrevistas tengan. Así que de eso se trató todo el proceso del doctorado y de la tesis, que, bueno, cursar seminarios, y interrogarse sobre el objeto de estudio, poder enriquecerlo de muchas maneras desde distintos ángulos y campos de estudio. Y bueno, con eso se entrega la tesis, que yo la entregué en el 2019, y la defendí en el 2020, en plena pandemia, de modo virtual. Fue una defensa muy íntima, con una computadora en mi casa, con Bren y con Julia, y con los jurados a través de internet, y el director y la codirectora. Pero después viene la edición del libro, que es todo otro trabajo. O sea, no es lo mismo una tesis que un libro. Hay todo un trabajo en el medio que me parecía interesante también compartirlo con ustedes. Por un lado, de incorporar sugerencias, correcciones que surgen de la defensa de la tesis, de comentarios de colegas, de cosas que me pueden haber quedado pendientes. Ahora, mucho más que incorporar, el trabajo se trató de quitar, de sacar, de pulir, de ver realmente qué era lo importante y qué no, de tratar de que el texto sea más dinámico, más legible. La introducción está toda armada a nuevo, digamos, para que sea más directo, más conciso. Seleccioné también e incorporé unas 50 imágenes. Para mí estaba muy bueno poder volcar también algo de ese material, que por suerte, por el periodo que trabajé, había bastante, de fotografías, volantes, afiches, y que me parecía que era muy bueno. De hecho, veo que cualquiera que le muestre el libro, lo primero que hace es pasar y ver las fotos, ¿no? Y ver el epígrafe. Entonces es lo primero que cualquiera ve. Y está muy bueno que eso esté también en
en el libro. Y bueno, y con eso, hace 2 años, mandé el manuscrito a Eudeva y ahí empezó todo un proceso de cierre, pero que es bastante también intenso, de la edición, ¿no? Con la editora, de idas y vueltas hasta que llegamos a la versión final diseñada. Después se ve la tapa, la contratapa. Sé que a Mariano le alegró ver una movilización de la carrera de Sociología. No, es una forma de... una ofrenda de paz entre historiadores y sociólogos, la foto. Bueno, hasta que en diciembre del año pasado me llegó el mail de la editora que me decía, tu libro ya está en la editorial. Bueno, yo tuve un profesor de guión una vez que me dijo algo que me pareció muy llamativo, pero muy claro, que decía que para él lo más difícil de hacer una película, en particular una película en la Argentina, era poder sostener el entusiasmo durante todo el proyecto, a lo largo de todo el tiempo que dura la realización de ese proyecto, que pueden ser 10 años, hacer una película. Lo mismo esto que me tomó a mí, la tesis, el libro. Y bueno, no siempre es fácil sostener ese entusiasmo y seguir y seguir. Entonces, después de todo ese tiempo y todo ese trabajo, tener el libro acá en mis manos, poder compartirlo con todos ustedes, la verdad que es una alegría increíble, enorme. Bueno, yo si tuviera que resumir de qué se trata este libro y qué aporta, nombraría 2 temas, ¿no? Y que un poco se vinculan con los campos de estudio que estuvieron dando vueltas en los comentarios de Valeria y de Mariano. Y el primero, más vinculado a la historia del movimiento estudiantil y de la universidad. Yo creo que este libro lo que intenta es reconstruir las luchas estudiantiles de los años 80 y 90 en la UBA, y un poco intenta demostrar que la universidad pública que conocemos hoy en la Argentina probablemente no existiría si no hubieran existido esas movilizaciones. Entonces, para hablar brevemente sobre esto, quiero hacer referencia al título, ¿no?, del libro, Pública y Gratuita. Yo cuando elegí este título fue hace 2 años, ¿no? Nadie se imaginaba que iba a ganar Milei las elecciones, nadie se imaginaba que iba a haber una... Yo no me imaginaba, por lo menos, que iba a ganar. Sí lo veía en crecimiento, pero no me imaginaba que lo íbamos a tener ahí en la rosada. No me imaginaba yo que la universidad iba a volver a ser un tema de debate, que íbamos a tener que volver a discutir si está bien o está mal arancelar la universidad. Bueno. Para mí era una consigna que resumía el principal reclamo del movimiento estudiantil de estos años que yo investigué y las propias características de la universidad que el estudiantado defendió en esos años. Nunca me imaginé que iba a ser además una consigna de actualidad inmediata, ¿no?, como lo es ahora. Pero bueno, quería pensar y traer algunas reflexiones, arriesgar algunas ideas por ahí a modo de ensayo incluso, pero ¿qué significa pública y gratuita, ¿no? La universidad pública y gratuita. O sea, yo creo que es una consigna que sintetiza muchas cosas. Es decir, pública desde ya significa estatal, por oposición a privada. Pero de alguna manera en ese término, en pública, también está implicado que sea una universidad abierta, cogobernada, que sea democrática, autónoma, con libertad de cátedra, laica, ¿no? Un poco cuando uno piensa en universidad pública piensa en todo ese paquete de cosas, que son todas banderas que vienen de la reforma universitaria del 18 y están incluidas de alguna manera en esa idea de la universidad pública. Y de alguna manera pública también significa accesible, ¿no? Y ahí conecta con el segundo término, que es gratuita, porque gratuita es desde ya, lo directo, su significado literal es no arancelada. Pero bueno, también significa accesible y entonces creo que en gratuita de alguna manera está implicado el tema del ingreso que decía Valeria, o sea, una universidad sin restricciones al ingreso, por lo menos sin restricciones abiertas, es decir, sin exámenes de ingreso, sin cupos. De alguna manera está implicado la idea de masiva, ¿no? Una universidad masiva. Como algunos de ustedes saben, los aranceles en la Argentina se eliminaron en el año 49 durante el gobierno de Perón. Si bien las consignas de gratuidad, ingreso irrestricto se extienden de alguna manera a todas o gran parte de las agrupaciones estudiantiles en los 60 y en los 70, en particular las del reformismo.
Pero entonces yo hablo en los años 80 y 90 en el libro la idea de un programa reformista ampliado, o sea, una idea de que el reformismo que traía estas banderas de cogobierno, de autonomía, de libertad de cátedra históricamente desde el 18, incorpora de manera muy clara la idea de gratuidad y la idea de ingreso irrestricto, ¿no? Entonces, de alguna manera, distintas consignas que en su origen por ahí vienen de distintas vertientes políticas, condensan en una misma consigna que prácticamente unifica gran parte de las agrupaciones estudiantiles la pueden tomar como propia, ¿no? Que es la defensa de la universidad pública y gratuita. Ahora, una universidad pública y gratuita como la que conocemos en la Argentina, de alguna manera es una anomalía para el sistema. O sea, más para un país dependiente como el nuestro. O sea, la UBA, tengan en cuenta, tiene más de 300.000 estudiantes, ¿no? Es la universidad más masiva de América Latina. Yo en el libro pongo una de las dos, pero uno ve los números y le gana, la UNAM. La UNAM tiene 250.000 estudiantes más o menos, más unos 100.000 que están en los bachilleratos. Pero bueno, México tiene 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, es una universidad de una masividad que es gigante, es más masiva, tiene más población que varias provincias en Argentina. Acá viene un tema, lo que decía Valeria, para mí fue fundamental, dada esta característica, poder hacer esta distinción entre movimiento estudiantil y juventud universitaria, porque desde ya, por más que participen miles o hasta en algunos momentos decenas de miles en las movilizaciones, siempre va a ser una porción, un porcentaje del total de estudiantes que asisten a la universidad, ¿no? Y con características, como dijeron Valeria y Mariano, que son únicas, ¿no? O sea, el ingreso, la forma de ingreso es realmente una cuestión única. El tema de la gratuidad, si bien en algunos países también está, les propongo un ejercicio que lo propuse en unas jornadas que tuvimos. Entren a la página de la Universidad de Chile, que es la universidad estatal más importante de Chile, ¿no? Sería como la UBA de Chile, es uchile.cl. Ahí van a ver en la página principal de la universidad, una solapa que dice admisión y dentro de admisión otra solapa que dice aranceles. Entonces ahí van a poder ver cuánto cuesta estudiar, no en Stanford, no en Harvard, sino en la Universidad de Chile, ¿no? Entre $5.000 y $8.000 por año, más o menos, según la carrera. Y encima de todo esto, una universidad, la UBA, con todas estas características, que es prestigiosa, ¿no? Que sale arriba en todos los rankings internacionales. Entonces, bueno, esto es medio incomprensible. En realidad, para entenderlo, hay que tomar en cuenta esto que dice Mariano, que está apoyado en un esfuerzo medio sobrehumano de los docentes, no docentes, estudiantes, que bueno, desde ya de todo este paquete que hablamos, la contracara es un presupuesto que nunca alcanza, de los 80 para acá, y hoy muchísimo menos con el ajuste, el intento de ajuste y con los salarios que estamos teniendo, que son de los peores que uno recuerde. Pero bueno, esta consigna de la universidad pública y gratuita encima empalma con ideas que muy fuertes, creo yo, arraigadas en amplios sectores de la sociedad argentina, en particular de lo que podríamos llamar la clase media o las clases medias, en relación al lugar de la educación como un vehículo para el desarrollo individual, para el desarrollo personal, pero también para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo del país. En alguna época asociada esta idea del ascenso social, entre comillas. Yo hoy no sé si tanto por eso o por lo menos por una idea de que es un espacio, un camino de realización personal, pero que sigue siendo muy relevante y que lleva en gran medida todo esto que estamos hablando a que haya podido haber el año pasado 1 millón de personas en todo el país movilizándose por justamente la universidad pública y gratuita. Pero esa consigna que hoy sigue movilizando una parte importante de la sociedad, que se condensó y se terminó de arraigar como tal en los 80 y en los 90, esa universidad con esas características fue puesta en cuestión en distintos momentos de las décadas de 1980 y de 1990. Primero la puso en cuestión la dictadura, ¿no? La dictadura junto al terrorismo de Estado en las universidades impuso exámenes de ingreso, cupos y aranceles. Y el movimiento estudiantil enfrentó esas medidas.
y colocó a la gratuidad y el ingreso irrestricto como consignas fundamentales para la apertura democrática. O sea, en la agenda de la apertura democrática, por acción del movimiento estudiantil, estas cuestiones no se podían soslayar, ¿no? Y esto no es tan conocido, hay gente que no lo sabe y se sorprende cuando uno se lo cuenta, y es muy importante. Y al mismo tiempo, cuando el nuevo gobierno democrático, que tomó algunas de estas reivindicaciones y, por ejemplo, eliminó los aranceles, pero visto el caudal de gente que quería entrar a la universidad, en algunos momentos intentó dilatar o intentó contener una mayor apertura. El movimiento estudiantil salió de vuelta y planteó, no, ingreso irrestricto y que no quedara nada de esa política universitaria de la dictadura, ¿no? Y un poco la masividad que uno ve los números en el 84, en el 85, hasta finales de los 80, es muy difícil de explicar sin toda esa acción del movimiento estudiantil. Y el segundo momento crítico fue en los 90, cuando el gobierno de Menem propuso el arancelamiento de la universidad, ¿no? Esto que leía Mariano y que está muy bien lo que dijiste, Mariano, que fue una política orgánica, no fue algo tirado al voleo, hubo toda una política similar a nivel internacional, en América Latina. Y bueno, el movimiento estudiantil lo enfrentó una y otra vez, ¿no? En la primera mitad de los 90, pero sobre todo en el 95, después en el 97, después en el 99. Y si bien la ley de educación superior de Menem se aprobó, los puntos más cuestionados de esa ley nunca se pudieron implementar, ¿no? La ley habilita o habilitaba hasta la última modificación de esos artículos que se hizo hace algunos años, el arancelamiento de la universidad. Y el arancelamiento nunca se concretó, y eso es gracias a la acción estudiantil. Y después, cuando el gobierno de Menem y después el gobierno de la Rúa con López Murphy quiso hacer ajustes brutales sobre la universidad, al punto que el rector en ese momento dijo, la universidad cierra si se ajusta de esta manera, bueno, también salieron los estudiantes y los dos gobiernos tuvieron que retroceder. Entonces, con todo esto quiero decir, sin todas esas movilizaciones no hubiéramos tenido probablemente la universidad que tenemos hoy. Intento mostrar en el libro también que esas movilizaciones estudiantiles fueron muy importantes no solo dentro, sino fuera de la universidad, ¿no? Es decir, en el cuadro más general de lo que podría llamar el conflicto social en los años 90 en particular. Y era un tema que como dijo Valeria, no estaba muy presente en la literatura sobre movimientos sociales de los 90. Un poco me parece que el libro intenta reponer ese lugar del movimiento estudiantil. Por ejemplo, en el 95, donde fue un año muy complejo para el movimiento social con la reelección de Menem, no es el momento de auge del movimiento piquetero, que es después, y en el 95 es fundamental el lugar del movimiento estudiantil. E incluso yo creo que todo ese vuelco de la clase media a las calles en diciembre del 2001 es muy difícil de entender sin ver todo ese recorrido del estudiantado universitario y que impregnó a sus familias y a todo ese sector de la sociedad del 95 en adelante. Entonces, bueno, lo primero, esto que para mí es esa extraordinaria relevancia de las luchas estudiantiles en los 80 y los 90. Y el segundo tema que aporta el libro, para mí, tiene que ver con el vínculo entre universidad y política, y en particular entre el movimiento estudiantil y política durante estas décadas, ¿no? Ahí un poco lo que propongo es que es muy interesante mirar el recorrido de la política en los centros de estudiantes como un ángulo desde el cual mirar la política nacional y en particular las idas y vueltas y la complejidad de la actual democracia en la Argentina en esos años, ¿no? En particular. Porque de alguna manera, y los que hayan militado en la universidad lo saben perfectamente, la universidad opera como una versión condensada de la política nacional, no porque la reproduzca mecánicamente, porque como dijo Mariano hay mediaciones y es mucho más compleja la relación, pero hay algo de una intensidad súper potenciada en la militancia estudiantil, universitaria, y sobre todo en la UBA por su masividad, por su historia, por su ubicación en el centro del poder político nacional, que hace que sea realmente un actor muy interesante para mirar la historia política de la Argentina, ¿no? Entonces me interesó mucho un objeto de estudio específico que es la agrupación universitaria, ¿no? Como dijeron Valeria y Mariano, en el libro hay varios apartados dedicados a distintas agrupaciones de distintos momentos de los 80 y los 90, Franja Morada, la Juventud Intransigente, UPAU, Compañeros de Base, La Corriente, TNT, y otras que por ahí no tienen un apartado, pero también son nombradas y analizadas en distintos momentos.
Busqué también esta cuestión que decía Mariano de la agrupación como actor, ¿no? Es decir, como agente, como un término sociológico, ¿no? Bueno, entonces ahí está el vínculo de estas agrupaciones con la situación política nacional desde un punto de vista activo, ¿no? Ese vínculo entre Alfonsín y Franja, que no es, bueno, Franja es la agrupación de Alfonsín, sí, y Alfonsín es la figura de Franja, o sea, es mucho más dinámico el ida y vuelta. Intenté ver desde ya el recorrido de Franja Morada, porque es la agrupación principal en los 80, en los 90, pero intenté ver el conjunto, cómo es distinto el momento Franja junto con el PI, es distinto de Franja con UPAU, o sea, cuál es el contendiente principal de Franja hace que sea muy distinto también lo que Franja dice. A finales de los 80, que en el 95, cuando ya aparece la izquierda, agrupaciones antiimperialistas, los independientes. Bueno, y si uno ve el recorrido de las conducciones de centros en la UBA entre el 83 y el 2001, lógicamente el vínculo con la política nacional es muy claro, ¿no? No es de una cuestión como dada de antemano, pero uno ve las dos fechas y cualquiera que conoce la historia reciente, como digo al principio de la introducción, las reconoce inmediatamente. En el 83, que es la Vuelta a la Democracia, fue el año que Franja Morada ganó la FUBA y la mayoría de los centros, un poco recogiendo las expectativas con la apertura democrática, y en el 2001, que es el momento de la crisis, del estallido social, de la rebelión popular del 20 de diciembre, bueno, es el momento que Franja pierde la FUBA, la Federación de Buenos Aires, con un frente de agrupaciones de izquierda independientes en ese contexto. Entonces, un poco lo que sostengo es que el ascenso y el declive de Franja como conducción del movimiento estudiantil de la UBA es un caso testigo desde el cual mirar los alcances y los límites, las expectativas y las desilusiones con el sistema democrático restaurado en el 83. Así que bueno, esos son un poco los aportes que creo que trae el libro y que agradezco también mucho los comentarios que trajeron Valeria y Mariano. Yo, como para cerrar, digamos, espero que este libro desde ya aporte a la producción del conocimiento y la promoción del conocimiento sobre la historia reciente en la Argentina y sobre la historia del movimiento estudiantil. Pero sobre todo, en el contexto en el que estamos, realmente espero que este libro sirva como una herramienta para las luchas que están planteadas hoy en la universidad y en el movimiento estudiantil. Espero que conocer cómo el movimiento estudiantil enfrentó la dictadura, que dar a conocer cómo enfrentó al neoliberalismo, sirva para ver cómo hoy el movimiento estudiantil puede ser protagonista de nuevas movilizaciones por la universidad pública y también por un país distinto a este liberalismo tan descarnado y violento que estamos viviendo y sufriendo. Bueno, ojalá que el libro también sirva para eso. Muchísimas gracias a todos y a todas.